puedo hacer una reunión un poco especial porque he quedado muy interesada en la última reunión y muy interesada en continuar y en aclarar, en abrir más, en desplegar más la cuestión del amor. Me di cuenta que eso que habíamos dicho, Afrodita que golpea, podía traer todas las confusiones. Eso es Lacan del seminario, una humorada de Lacan del seminario de la identificación. Y uno de repente se agarra de las palabras, y ese es uno de los problemas que tenemos en la práctica analítica. La creencia en las palabras es monstruosa, monstruosa, monstruosa. Y por eso es tanta dificultad de que los análisis se muevan, porque está todo el tiempo el querer entender. Es impresionante. No sé en otras partes del mundo, yo solo me ocupo, es decir, solo puedo saber lo que, el dónde, cuándo, cómo me encuentro yo acá. Y entonces digo, ustedes están en otros lugares, pero en lengua castellana. Y ustedes saben que yo creo que la lengua castellana tiene cosas en sí misma. La lengua castellana tiene poderes que otras lenguas no tienen. Así de simple. Ayer volví a leer cuando dice Lacan y me llamó la atención porque me fijé en un término, ¿no? Dice Lacan, yo hablo la lengua francesa, ya lo he dicho muchas veces, pero hoy lo voy a decir a la manera de hoy. Y Lacan dice, yo hablo la lengua francesa, pero si hablara otra lengua, encontraría otras cosas. Y yo creo que lo dije mal, yo dije diría otras cosas. No, encontraría otras cosas. Y es así, la lengua castellana nos permite encontrar otras cosas que los que puede encontrar un francés, por ejemplo. Yo les puedo recomendar una página de Miller, de un curso de Miller, que se llama, bueno, hoy voy a ser extremadamente desordenada, pero creo que algo importante vamos a hablar. El curso de Miller que está por acá se llama La fuga del sentido. Y yo en una página, que es la página 165, encontré un parrafito que me pareció muy interesante. Yo lo voy a comentar, pero ustedes pueden encontrarlo si tienen ese curso de Miller. Ahora, yo veía los cursos de Miller, ¿no? Es como un esfuerzo de comprender tan absoluto. No. Leyendo tanta explicación y tanta posibilidad de entender y darle tantas vueltas y nos volvemos locos. Y con Lacan también. Pero lo que pasa es que creemos que leyendo a Miller nos salvamos de Lacan. Y no, Miller lee a Lacan, no hace otra cosa. Pero para él también es muy difícil leer a Lacan, sobre todo con la herencia recibida de que él tenía que establecer los seminarios. Es una verdadera proeza la que ha hecho Miller. Esa para mí es la proeza de Miller, que no se ha entregado en los seminarios de Lacan. Es la proeza. Pero después en sus cursos, el hombre le pasa lo que nos pasa a todos nosotros. Querer explicar. No, por favor, no. Hay que elegir caminos más simples para las cosas. ¿Por qué? Porque si yo hablara otra lengua, encontraría otras cosas. Y me la paso encontrando otras cosas. No son las mismas que dicen Lacan, Miller ni Freud. Me encuentro diciendo otras cosas y lo que encuentro en mi práctica es que nadie se anima a decir otra cosa. Siempre es saber si está bien lo que dije y si hay un punto, y me pasó, por eso digo, hoy no sé lo que voy a decir, porque la verdad es que este seminario me tiene muy ocupada, pero no solo mi seminario, el libro que estoy escribiendo, que es La cita fallida 4, todo el tiempo me estoy encontrando con estas cosas. Entonces digo, esto es muy importante, muy importante. Me sucede que alguien viene,
cualquiera de ustedes y de yo cuando era analizante más joven, ¿no? Discúlpeme, me pasó otra vez. No, por favor, ¿cómo discúlpeme? Si yo necesito que usted venga con lo que repite, porque si usted no repite, no hay análisis. Si usted no viene con su otra vez, en lugar de avergonzarse de esa otra vez, viene con esa otra vez, no avergonzarse, a trabajar con el síntoma. Y muchas veces se pide disculpas. Ay, no piden disculpas, a sí mismos se piden disculpas. Otra vez, qué horror. No, ningún horror, ningún horror. Cada otra vez es una vuelta del análisis. Entonces, tenemos esta cosa con la lengua castellana y lo que yo encuentro es una desesperación por comprender. Desesperación por entender. Entonces, muy difícil llegar a la langue, en el sentido, a esa confianza en dejarse hablar y obtener algo de la lengua que no se esperaba. A mí me pasó el otro día algo muy genial con una paciente, especialmente intelectual, y entonces le mostré mi mesa, tengo una mesa baja al lado del escritorio, del sillón, y le dije, ¿sabe qué pasa? Está todo lo que está a la vista. Pero a mí lo que me importa es lo que está abajo de la mesa, que ni usted ni yo sabemos. Hay cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance y son las que me importan. Entonces, digo, usted se desespera por explicarme y por explicarse y por dar razones de lo que le pasa. No, le digo, no se preocupe. Si las cosas van a salir de ahí abajo, si ya sucedió, no hace mucho que la veo a esta persona, muchos años, digo, no se preocupe, si ya sucedió, tiene razón, dice, siempre que vengo pasa algo. Ah, muy bien. Y ese día fue extraordinario, porque ahí empezó la sesión, ella empezó a hablar, etcétera, etcétera, diciéndome que, hablándome de una persona y de su violencia, que ella, yo la escuché como escucho siempre, y lo más notable del asunto es que en un instante determinado abre los ojos y me dice algo absolutamente inesperado. Ahí se terminó la sesión. Amablemente, porque tanto ella como yo nos dimos cuenta que algo salió debajo de la mesa. Algo que ni ella ni yo esperábamos. Y pasa cada rato si el analista está buscando eso, la lengua, pero el neurótico se opone, quiere entender, quiere saber. Para mí eso es lo que implica la lengua castellana. La fe en las palabras, la confianza en el sentido. Es terrible. Vuelvo a decir, de otros países, no sé, me voy a apoyar en la palabra de Lacan. Si hablara otra lengua, encontraría otra cosa. Tengo clarísimo que hablo otra lengua, me he dedicado a estudiar como puedo esa lengua y resulta que me doy cuenta de que esa lengua está hecha verdaderamente de la fe en las palabras. Su literatura, su poética, su vida, su modo de... sus 45 años de franquismo en España, todas las dictaduras acá. Miren, realmente Lacan nos lleva por una vía simple, que es cada vez que uno habla con el analista en el análisis, ir más tranquilo, ir más al hallazgo, pero no puedo decir que lo hagan porque la lengua nos arrastra al sentido. Estamos en una lengua que nos arrastra al sentido. Por eso se desesperan a veces los principiantes. Si no logro nada y no escucha nada. Uy, le digo, te va a llevar tiempo, te va a llevar mucho tiempo. Porque es verdad que no escuchan nada, que no sea lo que esperan escuchar y lo que piensan. Es así. Colegas de España y de acá, que vienen a un control y dicen, no, desalentados. Y por eso a mí, yo refloté esa imagen de Freud maravillosa, cuando Freud dice que el analista no es como el pintor. Creo que la frase de Leonardo da Vinci, que el pintor va por la vía de poner, agrega.
cuidado con eso. La vida del escultor es completamente distinta. Y dice Lacan que la vida del escultor es la del analista. Le dan un pedazo de piedra, imagínense cuando empiezan con un paciente que es una piedra, y en la lengua castellana eso tiene un poder. La creencia en las palabras, ¿por qué tanto dogmatismo? ¿Por qué tanta locura? Porque no hay más que palabras y sentido. Entonces no hay lectura, como no hay lectura de nada, todo es creencia en las palabras. Bueno, entonces me disculpo de atreverme a encontrar otra cosa en la lengua castellana que lo que encuentro en todos los libros que leo de psicoanálisis. Ahora, me gustan los que hablan en su lengua. Lacan habla su lengua. Muy bien. Miller también, pero no es Lacan, evidentemente. Miller es un intérprete de Lacan y que se esfuerza muchísimo. Pero se esfuerza en lengua al estilo francés. Demostración, 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 demostración. No es el nuestro. No. Nosotros nos vamos por demostración, porque la ventaja que tenemos con la lengua castellana es que si salimos del sentido, funciona la intuición. Cuando un paciente empieza a salir del sentido, de creer que entiende, o debe entender, o debe cambiar, o debe hacer, es un momento de análisis importante. Suele venir acompañado de algún sueño que a uno le da vuelta la cabeza. Pero hay un momento en el cual, yo recuerdo una paciente que siempre me preguntaba, ¿me estoy analizando? Y yo le decía, no sé si se está analizando. No sé. A propósito, porque no podía decirle nada de eso. Yo no sabía, pero yo sabía que si ella perseveraba en la palabra y en la transferencia, pensé yo que se iba a poder analizar. Y un buen día empieza, pero me pasa miles de veces, un buen día hay sujetos más disponibles. Si el analista trabaja contra el sentido, tiene más habilidad para desarmar un sentido, se ríe un poco más del sentido, desordena un poco más el discurso. Puede suceder que haya una respuesta que consiste en analizarse. Ella el otro día, pasaron 10 unos meses, me dijo, me estoy analizando, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y qué es analizarse? Eso, dejarse de querer. Hay una frase que usan a veces al principio de la sesión que es, no logro. No consigo, no logro, no puedo, no hay caso. Uy, es una lucha muy grande esa, muy grande, muy grande, muy grande. Pero la tenemos que saber, no la vamos a atacar. Vamos a tratar en el orden epistémico de comprender, que es lo que intento hacer, que una lengua no es otra lengua. Y que en el dónde, cuándo, cómo de este país, de esta cultura afro-indo-hispana, la creencia tiene un lugar extraordinario. Extraordinario. Quizás en otros lugares también, yo no tendría que nacer 7 veces para entender algo del mundo. Como nací una sola y me voy a morir también. Bueno, entonces digo, tomo la lengua castellana por mi cuenta, me intereso, me gusta trabajar sobre ella. Esto para empezar a hablar del amor, porque la transferencia tiene muchísimo que ver con esto. ¿Qué es el hacerse amar? Ay, discúlpenme otra vez. ¿Qué es hacerse amar? No consigo nada y vengo acá sin nada, con las manos vacías. ¿No es para hacerse amar? Bueno, entonces eso es que la transferencia puede ir a parar al campo de la demanda. Satisfacer al analista, satisfacerme yo, y eso no es la transferencia. Entonces, la transferencia es un fenómeno bien complejo del que siempre volvemos a hablar, pero no nos damos cuenta de la complejidad que tiene. Hay un texto de Lorán, que yo en su momento, discúlpenme, soy muy desordenada, yo tendría que tener ese texto acá, lo tengo un poco más allá, porque no me acuerdo de qué año. Es un año en el que hubo un congreso presencial de la MP reciente, no sé cuál fue el último
congreso de la ANP presencial. Entonces, creo que es ahí. Entonces, Laurent hace un texto sobre la transferencia. Creo que principalmente el tema era la transferencia en la psicosis. Pero lo que me pareció fantástico, fantástico porque nunca lo había visto así, es cuando dice, y porque lo veo en la práctica, cuando dice Laurent que la transferencia empieza con ese otro de la palabra y del lenguaje, el sujeto supuesto saber, todo el recorrido del seminario 11, y hoy vamos a ir ahí del 11 al 20, todo el recorrido del seminario 20 está diferenciando al otro con mayúscula de la palabra y del lenguaje, campo de la demanda del deseo, necesidad, demanda, deseo. Ese otro, ¿quién es ese otro? Es cualquier semejante que se nos vuelve otro, que nos vuelve a ser niños. Es cualquier otro que nos vuelve a convertir en niños. Tenemos miedo, temblamos, no sabemos nada, no podemos ir a dar el examen. O me retó, le vi una mirada que no le gustó lo que dije. El campo de la demanda es tremendo, tremendo el campo de la demanda. Y la transferencia empieza siempre por ahí. Ámame, escúchame. Y el analista, si está formado, ya sabe que es así. Que vienen a hacerse amar, lo dice Lacan en la transferencia. Vienen a hacerse amar, vamos a hacernos amar. A ver, usted, que no lo elijo, pues yo, ¿por qué? Usted, no sé qué. No pasa nada, es toda una tontería. Lo importante es si la transferencia va mutando, como pasó en el seminario 11. Primero es una transferencia imaginaria, después empieza a entrar esa división del sujeto que permite soñar, lapsos fallidos, chistes, etc. Pero llega un momento en el cual, dice Laurent, la transferencia esa que se deslizaba hacia el campo de la demanda, cae. Dice el analista, se convierte en el que sigue, ya no es más el sujeto supuesto saber, ya no es alguien de quien yo espero nada, es aquel que tiene que estar ahí para que el alambre se produzca. Sin el analista no se pasa a ese borde de lo real que es la lengua. Se necesita el analista, pero ahí, nada más, sentado ahí para... Porque si no, no se puede llegar al alambre más que en una experiencia analítica, no hay forma. Entonces, cuando el paciente se convirtió en analizante, y eso está en el seminario 11, cuando hablan de la página en blanco, la angustia de la página en blanco. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento en que se acaban los cuentos, depende del analista, se acaban los cuentos, ya suficiente historia, suficientes cuentos, las quejas se han tocado para que salgan del medio, se va despejando un lugar donde no hay más nada que interpretar, ni más nada que contar, porque si vienen a contar, dicen, no, mire, eso ya lo está. Ahora es usted que está en juego. Ahora está hablando usted. Es cierto que viene a la lengua el papá, la mamá, pero de otra manera completamente diferente. Claro que van a venir a la lengua, pero lo que viene a la lengua ya no es lo que se cuenta en un discurso. Por eso hay un verdadero movimiento de Lacan cuando escribe los 4 discursos. Es un momento crucial, porque el seminario 11 tiene eso como efecto, el 17. Lacan trabaja para ubicar los 4 discursos y el objeto A se le convierte nada más que nada menos que la satisfacción de hablar en cada uno de los discursos. ¿Dónde se ubica la satisfacción en cada uno de los discursos? Como dice Lacan, el amo en lo que se debe hacer, lo que se hace, lo que me dijeron, lo que ahora se usa, yo qué sé, eso amo. De hoy es la ciencia
el discurso amo de hoy es Internet, el discurso amo de hoy es cualquiera, un youtuber, cualquiera es un discurso amo. Pero porque lo siguen. Cuando hay muchas señoritas fans esperando 3 días a un cantante, es eso. Discurso amo. Hay que ir ahí, tenemos que ir. Lollapalooza. Entonces digo, venimos de esa cultura, la mayoría de los que están acá. Quizá hay jóvenes, más jóvenes, pero no se dejaron cooptar por ese discurso del ruido, 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 y las palabras más ruido, y más ruido, y más ruido. Entonces, por eso vale la pena el seminario, que para mí vale la pena hacerlo. Entonces digo, ¿por qué? Porque la palabra tiene que adquirir un valor completamente diferente. Entonces, cuando para el analizante empieza a caer en ese darse cuenta de lo que hacía cuando creía que pensaba o cuando creía que decidía, cuando aprendió que el síntoma es el que manda y cuando se trabajó ahí como la piedra, día a día, sesión tras sesión, poquito a poquito, que aparece el alma de alguien. Nosotros al alma le llamamos el uno. La letra, que no se significa, ni se traduce, ni se interpreta. La traza que llevamos, ahí tiene que llegar al análisis. Ahora, cuando se llega ahí, la transferencia simbólica imaginaria cae. ¿En qué se convierte el analista? Dice ahí Lorán, me pareció precioso. Es un seguidor, sigue, está ahí sentado para seguir lo que pasa ahí. No tiene que hacer, nada que hacer, nada que decir tiene, salvo sorprenderse, reírse, agarrarse la cabeza, está siguiendo algo inédito, insólito y fantástico. Sigue, ya no tiene más nada que hacer porque ahí habla la lengua. ¿Qué es la lengua? La que puede producir cada tanto en medio de un montón de hojarasca un decir. Y ahí está el analista, el que pesca el decir en el hablar. Pero porque ya no son inocentes ni el que habla ni el analista. El que habla sabe que habla, se ha analizado durante varios años y espera eso. Y sabe que para esperar eso tiene que hablar, y hablar de lo que sea, de qué cosa. Pero está orientado al decir. ¿Qué es el decir? Lacan lo define como una palabra que acontece y que cambia al sujeto. Una cosa es que el amor subvierte al sujeto. Y eso ahora me puse a buscarlo y es simple. ¿Qué quiere decir? Que el amor, que el sujeto se subvierte en el amor, que ya no domina las circunstancias. Lo único que cuando sabe de sí, puede leer en lo que le pasa, puede leer en ese mundo en el que habita, como puede leer en lo que sabe de sí, que no le gusta y que está ahí. ¿No? O uno se convierte en una especie de mariposa. Y eso dice acá en el seminario, cuando habla de la página en blanco, dice que cuando llegan a ese punto los analizantes se asustan. Yo lo veo. Y ahora no tengo más nada que decir, se quedan callados. Y es precioso eso, el analista también se queda callado. No hay ningún apuro ya. Entonces se quedan callados y de repente sale algo y de repente otra cosa. Y el analista está ahí para seguir ese trabajo de tener que hablar sin saber lo que están diciendo. Entonces, Lacan lo explica muy bien en el seminario 11. Dice, el angustiado de la página en blanco. ¿Qué voy a decir ahora? No se me ocurre nada. ¿Qué va a pasar? Está esperando el analista que yo hable y yo no tengo nada para decir. No, hay un momento en que eso no hace falta. El analizante empieza a saber que va a jugar su
apuesta, va a jugar su partida. Y como dicen la apuesta de Pascal, para hacer una apuesta, primero que nada hay que poner algo. ¿Poner qué? Su análisis. Ir al analista, ir a ver al analista, la frecuencia con la que ve el analista, cada uno va viendo eso. Hay análisis que yo en este momento tengo a mi cargo, digamos, que hay una urgencia, pero venir 2 veces por semana, no, nunca. Por lo que sí, que lo hacen durante un tiempo, después no, no importa. No interesa, 2 veces por semana no tiene nada que ver. Pero de repente hay una urgencia que no se corresponde con lo que uno va a poner ahí. Como alguien que llega tarde a la sesión, muy bien. Dejémoslo llegar tarde, hasta que un día uno le dice, ninguna fiebre por llegar. No, no se puede analizar uno sin muchas ganas. Y ahí lo ve uno. Viene, sí, llega tarde, después hay 1000 interrupciones. Yo sigo todo eso, no intervengo mucho, no. Espero que les caiga. Hago intervenciones, obviamente, pero no son intervenciones de sentido. No, lo que pasa es que usted, no sé qué, y entonces, no, nada de eso. Bueno, me llevó muchísimos años aprender igual que a ustedes. No, el analista se queda callado, ve las cosas, y hace alguna alusión, algún comentario, orienta. Y hay un día que dice, ¿qué pasa con esto? Todo eso es el timing, pero entonces dense cuenta que lo que les estoy diciendo es que la lengua castellana nos comería en las palabras si es que no podemos abrir ahí el espacio de la intuición. Ni siquiera pensé que iba a decir esto hoy, pero sé que estoy todo el tiempo trabajando sobre esto. En Argentina, ¿cómo se practica el psicoanálisis? Con palabras. Y entonces, sentido y más sentido y más sentido. Y los análisis pueden durar 30 años. El otro día alguien me dijo, frente a los cortes de sesión, que efectivamente suceden, no suceden como tienen que suceder, caen de suyo. Entonces me dice, bueno, dice, pero si trabajamos, es un analista, trabajamos de esa manera, los análisis se hacen eternos. Si le damos tan poco tiempo, supónganse, ni me acuerdo ya lo que dijo, ¿no? Supónganse, si con una sesión es tan corta, si con unos cortes, ¿de dónde vamos a ir? Vamos a ningún lado con esto. Dije, todo lo contrario. Los análisis eternos son a palabras y palabras y palabras y palabras y más palabras y más palabras. Entonces, si análisis de 30 años, 40 años, el acto del analista es el que interviene para que el análisis conduzca a la posibilidad de un decir. Y un decir es una palabra inesperada que nadie puede explicar cómo salió de mi boca, pero única. Y tiene efectos. Y eso es un decir. Y eso es lo que acelera los tiempos de la tontería. Es decir, cuando el analista espera mucho menos de él, los sujetos supuestos saben, y esa es la neurosis del analista, por eso se analiza. Porque él también quiere satisfacer y hacerlo bien, etc. Y yo sé que los que me siguen mi seminario hay de todo tipo de prácticas. No importa. Si queremos hacer una práctica que sea analítica, tenemos 2 condiciones. Una, trabajar en los discursos. Curso de la yocracia, le llama la gana el discurso universitario. De la yocracia, son los que saben, yo te voy a explicar. Salimos de ahí, salimos del discurso amo que acabo de decir, de la moda, de lo que me dijeron cuando, lo que sea. Discurso universitario, discurso de la yocracia. Y dice Lacan, el que mejor nos sirve es el discurso histérico. Ahora, cuando alguien habla con tanto miedo a equivocarse y a quedar mal, ¿qué discurso histérico? El discurso histérico justamente empieza cuando
Cuando el inconsciente empieza a trabajar, cuando el analizante empieza a tolerar su falla. Así de simple. Y a esperar algo de esa falla, a esperar algo del síntoma, porque escondido en el síntoma está el mismo. El síntoma no es una enfermedad, ni es como un dolor de muelas. El síntoma es uno mismo. Porque es aquello que nos afectó. Porque después hay todo un montón de cosas que están predeterminadas. El color de la piel, el año que naciste, la familia donde te tocó. Todo eso ya está. Predeterminado. Lo que de ningún modo está predeterminado, que alguien atraviese las creencias y empiece a creer en una lengua que le dice algo de sí. Nada más. Es lo más simple. Y el analista que hace ahí tiene que estar ahí. Porque el que va a oír, a veces los pacientes hablan, no se dan cuenta de lo que dijeron. Epa, ¿se escuchó? Hoy me pasó. Alguien que me dice una frase y cuando yo le digo, sí, es muy suya esa frase. Entonces empezó una explicación. No, le digo, le estoy diciendo que esta frase se la escuché muchas veces. Y era completamente fundamental. Yo hasta ahora no lo toqué nunca eso. Pero lo escuchaba ese, ¿no? Como si alguien dijera, pero entonces yo hice tal cosa, ¿no? Supónganse que la palabra no hice, yo resuelvo, supongan. Y entonces cuando llega eso, yo resuelvo, y empiezan a sonar cosas en el oído del analista que se caga la boca, que no está todo el tiempo queriendo atrapar sentido. Claro que va a tratar, que va a escuchar el sentido, porque es el sentido en el que se vive. Como dice Lacan, cada uno vive en un sentido. Y es necesario, indispensable, si no, no seríamos neuróticos. El sentido en que se vive está hecho de la lengua de cada uno. Y de la diferencia de cada uno con cada otro. Sentido en el que se vive. Y el analista lo primero que recibe son todas las historias y los elementos para que la persona que nos viene a hablar comprenda el sentido en el que vive, pero lo comprenda no con la cabeza, lo vaya encontrando. Ah, esto para usted es así. Ah, sí, me lo dijo mi mamá. Bastaría eso para que te vayas pensando. Entonces digo, todo esto que estoy hablando, me parece que es sobre el amor de transferencia. El amor de transferencia empieza de una manera, haciéndose amar, y dice Lacan, tenemos que enseñarle a amar. Y entonces, ¿cómo? Y hay que pasar por la página en blanco, seminario 11. Hay que pasar por ese momento donde uno cree que no tiene nada para decir y dice Lacan, ¿por qué se angustian? Porque ahí está su mierda. Le llama Lacan la boñiga de su fantasía. Así está traducido. Sería el sorete de su fantasía, para decirlo en castellano. La página en blanco, qué horror. Y ahora, y dice Lacan, ahí se le presenta que lo que le va a dar al analista es pura mierda. Muy bien, ya no lo puede satisfacer contándole cosas, no lo puede satisfacer con historias porque el analista dice no, ahora usted. Bueno, entonces, esa página en blanco es la que hay que empezar a escribir. Pero parece que llegar a la página en blanco, obviamente que estoy diciendo algo imposible, pero sí que son Lacan después, por eso este es el problema de Lacan. ¿Por qué yo volví a los seminarios 7, 8, 9, 10, 11? Porque recién en el 11 Lacan empieza a hacer un despliegue topológico nuevo, único, pero hasta ahí en estos seminarios, Lacan habla, y habla mucho, pero él va encontrando justamente en esa vía del hablar, va extrayendo lo que le permite formalizar después.
De ahí extrae primero el idea y el idea minúscula, y va tirando de su hilo, y tira de su hilo, y tira de su hilo. Porque Lacan habla del discurso al que sirve, no está haciendo una teoría Lacan. El psicoanálisis, lo repito, nunca puede ser una teoría. La es porque una vez que, por suerte, todas las prácticas, aparecen los textos, los libros, las conferencias, todo lo que supone lo que llamamos formación. Eso que llamamos formación está en muchos lugares. En la Argentina y en Buenos Aires hay muchos lugares de formación. No importa cuál sea. Si es que hay un análisis que no se engaña sobre el sentido y puede pasar la página en blanco. O sea, esa página en blanco es lo que yo puedo, lo que siempre traté de disfrazar. El otro día me decía alguien, yo me pasé la vida, un hombre medianamente grande, me pasé la vida ocultando mi falta. Yo en la vida social no puedo dar ninguna señal ni de angustia, ni de debilidad, ni de... Usted no es el único. Es una sociedad donde se juega eso. ¿De qué te disfrazas? Hacerse amar. Según de qué te disfrazas, te podés disfrazar de hippie, te podés disfrazar de señor, de duque inglés, lo que sea. Bueno, entonces, de economista, de lo que quieras te puedes disfrazar. Bueno, dicho esto, que no pensaba decir, pero es lo que estoy permanentemente pensando, voy a decir algunas cosas que tengo anotadas. Y la primera que quiero decir es algo que a mí me resultó importante, que el amor no es inherente al goce femenino. No confundan el amor con el goce femenino. No confundir el amor con el goce femenino, porque nos precipitamos ahí. No. Una cosa son las fórmulas de la sexuación, que ahora vamos a llegar, porque cambia la idea del amor por completo, el seminario 11, el seminario 20, es lo que voy a hacer hoy en la medida de lo posible. Pero digo, el amor no hay que confundirlo para nada con el goce femenino. El goce femenino es el efecto de una lógica que obviamente interviene en el amor, sin ninguna duda, pero el amor es otra cosa. El goce femenino, miren lo que leí, creo que aún no me acuerdo. El goce femenino no tiene ninguna lectura en el campo del otro del lenguaje y la palabra. Por eso lo que estaba hablando, de la página en blanco para allá. El goce femenino no tiene ninguna lectura en el campo de la palabra y el lenguaje. Sucede en el decir, sucede en el fin del análisis. Es eso que el goce femenino es ese goce del uno en el que uno se reconoce, en el que uno se encuentra, en el que uno ya no está, puede amar más allá de la ley. Seminario 11. ¿Qué es amar más allá de la ley? Es un amor que no tiene nada que ver con cómo se debe amar, quién te ama, quién me ama. Es otra cosa. Entonces, dice Lacan, en aún el amor no es asunto de sexo. El amor no es asunto de sexo. Pero, o sea, goce femenino por un lado, amor por otro. En aún el amor no es asunto de sexo, pero nunca está alejado de las trampas de Eros. O sea, cuando surge el amor, se complica y entra la pulsión a querer poseer su objeto. Entonces, ahí entran todos los engaños de Eros. Que el amor, como dice Diótima, por un lado es atractivo, encantador, y por el otro es un gran embustero.
y que hace todas las trampas que puede. Entonces, el amor no es ningún asunto simple, el goce femenino pónganlo en otro lado, y venimos a un punto importantísimo que lo vimos en la ética. Como estamos en la lengua castellana, estamos en la ética del bien, nos guste o no. Es la aculturación que llama Lacan en la ética. Hacer las cosas bien, ser buenos, hacerlo bien, hacer el bien, todas las posibilidades que se quieran imaginar y que las encuentran en sus consultorios los que son practicantes. Entonces, la ética del bien se ve expuesta a los goces, y ahí es donde empiezan los problemas y ahí empieza el psicoanálisis. Cuando lo que yo quería hacer bien lo hice mal. Y cuando yo quería satisfacer cierto ideal, me fui al tacho, a lo contrario del ideal. Y ahí empieza la angustia, la inhibición, el síntoma y sus manifestaciones. Ya que yo soy el síntoma, pero me manifiesto, el síntoma se manifiesta a través del sentido que le doy a las palabras. Por eso hablamos del fantasma. Ya sabemos que tengo este cuerpo y estos voces que están escritos. Freud le llamó carácter en algún momento, claro que sí. Ahí no hay interpretación que valga, ahí hay algo que fue dado, punto. Pero la cuestión es cuando alguien se encuentra prisionero de la ética del bien, muy común en la lengua castellana. Cualquiera sea la versión de la ética del bien que se les ocurra. Entonces, aparece el goce y puede trastornar el amor. No hay ninguna garantía para el amor, porque el goce es el que va a decidir. Cuando la semana pasada, en la última reunión, yo les hablaba del fantasma, estaba hablando de este pasaje de Lacan al Seminario 20. Lo que decide es el goce. Y el goce se mete en el campo del amor, que es el campo del otro, y es el campo del otro de la demanda y el deseo. Es ahí donde el amor trabaja, en el campo del otro de la demanda y el deseo, y se mete en el imperativo del goce. ¿Y cómo se mete? Uno por uno, caso por caso, de millones de maneras. Yo pensaba hoy que nosotros en el psicoanálisis sabemos que el amor se enferma. Enfermos de amor hay un montón. Si me quisieron, no me quisieron, si me querrán, si es fiel, si no es fiel. Toda la problemática del amor, no hay ningún discurso que haya entrado en la problemática del amor como el psicoanálisis. Desde Freud, cuando Freud empieza a hablar de la culpa, ¿qué pasa? Que el goce se mete en la cultura. Entonces, culpa. Y si la lengua es la lengua castellana, donde las creencias forman parte de su suelo natal, diría, la culpa es un fenómeno absolutamente frecuente. Y me vuelvo a preguntar y les vuelvo a decir, ¿por qué casi no hay psicoanálisis en el mundo ultramoderno, en la Centro Europa? Hay más robots que psicoanalistas, seguro. ¿Qué son las escuelas? Que hay varias, no solo la orientación lacaniana, pero ¿qué es una escuela? Es un pequeño reducto donde se cuida el discurso analítico hacer que subsista. Ahora, en Argentina no. En Argentina, psicoanalistas. ¿Por qué? Porque se mezcla el psicoanálisis con las creencias. Y porque los psicoanálisis se convierten en largas conversaciones interpretadas. Y eso no es el psicoanálisis, ni siquiera freudiano. Porque no se olviden que Freud siempre tenía el hueso del ser, el ombligo del sueño, las cosas que les pasaban a sus pacientes, el sueño de los lobos. Y por eso cuando era ya viejo Freud, tenía sesiones rarísimas. Paseaba con Mahler por la plaza y era una sesión. ¿Pero por qué? Porque Freud le cambió la cabeza completamente, como me cambió a mí y a muchos de ustedes. Dejamos de creer que el psicoanálisis es una formalización, una formalidad, no una formalización, una formalidad.
Y muchos analistas mantienen esa formalidad y eso no es garantía de nada, efectivamente. Bueno, a lo mejor son buenos analistas, eso se sabe por los efectos, nada más. No hay otro modo de saberlo. Bueno, dicho esto, con el mayor desorden, voy a continuar. El otro día hubo una intervención, no escuché bien el nombre de Pila, creo que el apellido es Raulero, una intervención, me la leyó Nicolás Cerruti, creo que me leyó un chat, no fue ella la que me habló, y fue una pregunta interesantísima. Si el amor es Afrodita que golpea, no sé si es la pregunta exactamente como yo la tomé. Si el amor es Afrodita que golpea y pasa por el cristianismo, la culpa nos lleva al lugar de la víctima. Es excelente. Nos puede llevar al lugar de la víctima. Lo único que quería aclarar es que nos puede llevar a cualquier lugar. La elegida, la víctima, la peor, la más linda, a cualquier lado. Es decir, cuando uno siente el impacto del amor, que subvierte algo en uno, algo le pasó a uno, cuando vio allá, algo le pasó a uno en el campo del deseo, algo le pasó, y evidentemente, según sus creencias, el sentido de su vida, su fantasma, ese amor es posible o no es posible, o es culpable. De repente hay un acontecimiento amor que no se lo pueden contar a nadie. O sea, no garantiza nada el amor. Entonces digo, tómelo así. Por eso esa Afrodita de golpea quiere decir que no sabemos en qué momento uno queda tomado por ese amor. ¿Y qué hace con eso? Yo les puedo dar un caso cualquiera. Yo les estaba diciendo que la clínica del psicoanálisis se construye a posteriori. Los analistas escriben casos, trabajos, etcétera, y se arma una clínica, pero nada reemplaza la práctica. Es parte de la formación, saber qué cosas pueden pasar en la práctica. Pero después hay que practicar y hay que controlar y hay que aprender y abrir la cabeza de uno y analizarse fundamentalmente. Entonces todo esto se cruza de manera muy difícil. ¿Mm? ¿Qué amor es verdadero? Ese, el que te subvirtió a vos y al otro también, porque puede ser que te subvirtió a vos y al otro no le pasó nada. Y el amor es algo que le pasa a uno, nada más. Más definición, en el campo de la demanda y el deseo del otro. Eso es el amor, no hay más que eso. Puede durar 5 minutos, desaparecer, dejar una marca, no dejarla. Hay que desidealizar la cuestión del amor y entrar, como entramos nosotros, porque eso es lo que hizo Freud, poner el amor en el campo del síntoma. ¿Por qué amo así? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué no puedo armar una pareja? ¿Por qué? Y hoy me pasó algo en el consultorio tan simple como esto. ¿Qué alguien hizo esa pregunta? Dijo, ¿por qué yo amo y no puedo formar una pareja? Tiene confundidas las cosas. Cree que el amor y la pareja es extraordinario, las cosas que hacemos con las cabezas. Esta persona está convencida de que fracasa en el amor porque no puede armar la pareja. ¿De qué habla? ¿De qué pareja tiene en la cabeza? No sé, no lo sé. Puede ser formar una familia, puede ser irse a vivir juntos, puede ser comprenderse, puede ser las famosas afinidades. Son mentiras. El amor sucede y después empiezan a suceder encuentros y desencuentros.
porque lo que une es el amor y lo que separa es el goce. Los goces separan necesariamente. De cuando alguien viene y dice, sí, yo tengo una relación maravillosa, somos uno. Después empieza el análisis y ese uno, no sé cómo explicárselo, habría que convocar a un humorista para dibujarlo. Porque es un sueño despierto, somos uno. Mentira. ¿De qué uno hablamos? Si hay un solo uno, que es uno. Y ese uno, de la lengua, habla. Pero además, cuando habla, se elige cuando habla. ¿Por qué tantos pacientes que no pueden decir que no? No digo que no puedan decir que no en el lenguaje corriente, hablo de ese no, que es una elección. ¿Cuántos de sus pacientes no pueden elegir sí? Por eso el no no existe, se deshace, se diluye, no tiene ninguna fuerza. En cambio, cuando Lacan toma en seminario de identificación, creo, el no, la negación freudiana es un real, que Freud lo va a poner con el juicio de existencia. Entonces, juicio de existencia. Y si no hay ese no, no hay existencia. Porque justamente la palabra existencia, Lacan la escribe ex-sistencia. Es algo de lo cual no sabemos nada, pero somos eso, antes que nada, primero que nada, y tenemos que llegar ahí. Ahí salen guantes de uno, y uno dice, no, esto sí. A veces eso trae problemas, a veces no, depende la habilidad de una mujer para entrar en la dimensión de la voluntad del otro, y lo contrario, en fin, la práctica es una cosa infinitamente variada. Bueno, entonces, esta pregunta, estoy respondiendo a esta pregunta, que es verdad, que es totalmente justo lo que dice, que muy bien el amor puede hacer de alguien una víctima. Y yo en ese momento expliqué que Lacan no hablaba de eso. Lacan quería decir que cuando estamos subvertidos por el amor, no tuvimos nada que ver, nos agarró de los pelos. Por eso es muy gracioso todos esos planes de encontrar pareja. Y sí encuentran pareja, cómo no. Pero el amor no está ahí, es otra cosa. Que puede aparecer cuando se le da la gana, obviamente. Bien. Entonces, una vez que ubicamos eso así, Lacan lo dice, creo que en el, no sé, tenerlo en la ética, anoté acá, cuando Lacan habla de la función topológica del corte, no sé si es en la ética, tengo varias anotaciones muy malas. Entonces digo, que el amor de transferencia, ¿cómo se hace para llevarlo de la transferencia imaginaria al real? Donde el analista sencillamente es el pequeño objeto A del discurso analítico. El discurso histérico, dice Lacan, es que hablen sin pensar, sin pedir perdón por lo que están diciendo. Se llega ahí. Al discurso histérico hay que llegar. A veces lleva mucho tiempo, es lo que dice Freud, la piedra. Trabajar mucho, pero hay que trabajar. No hay que dejar a la piedra que adivine sola. Trabajar mucho, ir buscando, sacar sentido, y lo que aparecen son las faltas de sentido, los agujeros, las fallas, los defectos. Me pasó algo muy gracioso. Leyendo sobre el falo, comprendí, con un chiste que me hice yo sola, que yo en lugar de falo podría decir el fallo. El falo es la falta, simbólica, real, imaginaria. El falo es lo que nos hace hablar y lo que hace que no haya nunca un todo. Eso es el falo. Le pueden dar 8 millones de vueltas con los textos y enredarse también, pero lo cierto es que falo imaginario, simbólico y real son 3 modos de fallar la completud, 3 modos de fallar el fantasma,
Y el final de análisis terminal e interminable es eso. Dice Freud que más allá no podía ir porque no podía formalizar nada. Entonces, Lacan, digo, Freud dice, el final del análisis es la castración, la falla, y que no es lo mismo cómo toma la falla un hombre que una mujer. Listo, ya está. Ahora hoy tenemos muchísimos otros problemas, porque tenemos ni hombre ni mujer y millones de cosas. Pero ahora hablemos de esto, de la falla, porque también todo lo que sucede hoy es el rechazo de la falta. Quiero ser, soy mujer y quiero ser varón, y soy varón y se acabó. Unas hormonitas y listo. Y lo contrario. Entonces, si hay algo que es impopular, es la falla. Todo el mundo quiere hacer lo que cree que es lo que lo completa, lo que lo satisface, lo que lo va a satisfacer. Es el mundo en el que vivimos, no tenemos nada que criticar. Nada que criticar. Podríamos entrar a... yo acá nunca hablo del mundo que me rodea, pero lo veo constantemente, constantemente. Es muy disparatado, en Argentina como en ningún lado. Es como un disparate tras otro este país, es una cosa disparatadísima. Entonces, digo yo, por causa, ese es mi libro, la cita 4, basado en mi lectura de la ética, porque me abrió los ojos sobre esto, me abre los ojos sobre estas cuestiones de una manera, ¿no? De lo que encuentro en mi lengua. Me habilita a encontrar mucho más en mi lengua la ética de Lacan. Entonces, quiero responderle entonces a esta joven que supongo practicante, que estuvo muy buena su pregunta, agradecerle la pregunta, y decirle que es verdad, que la culpa nos puede, que el cristianismo nos puede llevar a cualquier culpa. Depende de cómo fue inoculado ese cristianismo. O sea, qué fantasma se formó en ti, en él, en la otra. Por eso nos juzgamos. Mirá lo que hizo. Y hizo según su fantasma. Y no lo que yo hago según mi fantasma, además. Pero por eso digo, el campo social es disparatado siempre. No hay que creer nada. Todo el mundo está haciendo su mejor papel. Y a veces el mejor papel es el de la víctima, el mejor papel es el del tipo sin sentimientos. Vaya a saber cuál es el mejor papel según el fantasma de cada uno. Los fenómenos actuales son más severos que eso. Porque Lacan dice en el seminario de identificación en un momento, no quiero imaginarme una erótica descristianizada. No quiero imaginar, es esto, donde no hay ni culpa ni vergüenza, ya está, la erótica descristianizada. Ni culpa ni vergüenza. No, no, si esos son motores de un análisis. Si no hay ni culpa ni vergüenza, no va a haber nadie que se va a analizar de nada. Solamente que satisfacerse sin vergüenza y sin culpa. Y es parte del mundo en el que vivimos. No sé qué va a pasar. Como digo, yo le decía a María ayer, que lo escribí, ¿no? Que yo ahora estoy como corriendo detrás del reloj de Alicia en el País de las Maravillas, porque el conejo corría con un reloj. Yo también corro con un reloj, por supuesto, porque quiero hacer un par de cosas y ojalá pueda hacerlas, pero yo sé que es un tiempo la vida, no me creo que en la eternidad, como cree mucha gente que alcanza la felicidad. Hay fortunas invertidas en Europa y en Estados Unidos, fortunas de las grandes fortunas del mundo, unos invertidos en ir a Marte y otras invertidas en prolongar la vida y hacerla eterna. Que la vida sea eterna. O alargar. A mí me hace un poco de gracia, porque no me imagino cómo podría ser la vida eterna para mí. Porque sería que estaría cada vez más... Está cerrado. ¿No lo compraron, no? ¿No? ¿No me ir a comprar? Pero está cerrado. No, a las 2. Son un cuarto. Alcanzamos, ¿no? Sí.
alcanzamos. Hola, mi niña. Bueno, ahí silencié el audio, pero les pido por favor que tengan esos Bueno, cuidados. yo decía eso. Si me dicen que ponen fortunas para alargar la vida, yo me imagino cada vez más viejita, más viejita, más viejita, más viejita. ¿Dónde está el atractivo de eso? No sé. Son los sueños de los hombres. Según dónde, cuándo y cómo. Estos son los mismos que invierten fortunas en la robótica. Bueno, no importa, el mundo va por ahí, yo no tengo nada que ver. Y ustedes cada uno, según el año en que nació, tendrá que luchar con su fantasma del mundo. Y depende mucho del año en que nacieron, por cosas que he dicho en otro momento. Bueno, yo quería decirles, pasar un poquito más por el seminario 11, que es una joya, y donde Lacan termina ese seminario hablando de la distancia entre el ideal y el goce. ¿Cómo encontrar un arreglo? Porque del lado del ideal, los goces tienen que satisfacer al ideal, eso es un tormento. Ahí están, ¿no? La culpa y la vergüenza, cuando está el ideal. Estoy hablando de la gente, de la lengua, donde hay un montón de psicoanalistas. Hay lugares en el mundo donde no existe el psicoanálisis más. No tiene ningún sentido. Tiene que haber una lengua capaz, como la castellana, también otras lenguas, pero los grupos de psicoanalistas son chiquitos. Porque acá hay montones de psicoanalistas. Y además en los barrios pobres, carenciados, en la villa. ¿Qué es esto? Esa es la pregunta de mi libro nuevo, porque era la pregunta que no había enfrentado. ¿Qué es todo esto? Entonces hay que distanciar lo más posible el goce y el ideal. O sea, el ideal hay que reducirlo. Tienen que ser ideales de uno, de uno, de uno. Es algo que me gusta a mí, que quiero hacer. Puedo fracasar, pero puedo, ¿no? Como estoy del lado de la falla, del fallo, como estoy del lado del fallo, me hizo mucha gracia porque ayuda muchísimo cambiar falo por fallo. Fue la única, porque si no nos hacemos unos enredos tan infelices sobre eso. ¿Qué es el falo? El fallo imaginario, que siempre nos vamos a imaginar mal porque no nos da. El fallo simbólico, porque también las palabras alcanzan para muy poco. Y el fallo real con el cual nos damos de narices en el síntoma. Obviamente que se podría seguir hablando de eso. Pero lo que quería decirles es lo que dice Lacan, a lo que aspira Lacan, al amor del que habla Lacan en el seminario 11. Dice, es un amor, un nuevo amor, porque tiene que salir del campo de la demanda. Cortito. Tiene que salir del campo de la demanda. Es el amor que renuncia a su objeto, que no pretende poseer al otro. Es el amor, dice Lacan, que permite una relación temperada con lo imposible. Una relación temperada, posible, vivible con lo imposible. ¿Que lo imposible qué es? Los goces del otro que jamás voy a entender. Entonces, si nos ponemos en este lugar, porque vuelvo a decir, al amor le puede pasar de todo. Acá cuando Lacan habla del amor que renuncia a su objeto, está hablando de un amor que está funcionando como un lazo. Nos casamos, nos fuimos, no sé yo, vamos a vivir juntos. Está hablando de eso, está hablando del amor cuando ha funcionado entre uno y una, de cualquier forma, según los modos de gozar. Siempre va a haber uno y una, pero no sabemos nunca en el campo del fantasma y del sexo cómo están ubicados, ¿no? Entonces, dice Lacan, una relación ordenada
con el otro, solo es posible si se renuncia a hacer del otro el objeto de amor, con el que se van a cumplir los anhelos de amor, los engaños del amor. Por eso Lacan dice que el amor está hecho de palabras. Uno puede mentir amor, pero infinitamente. No infinitamente, porque se va a tropezar con lo real. Pero también puede ser gente que viva en la mentira toda su vida, engañándose mutuamente, etcétera. No voy a entrar en el campo de la clínica, porque eso daría para otras cosas, no es lo que yo quiero hacer. Sino quiero hablar del lugar del amor en la lengua castellana, porque como yo hablo castellano, tengo que encontrar otras cosas. Entonces, dice Lacan que eso quiere decir que yo tengo que saber hacer con el odio que habita en mí. Tengo que saber hacer con el odio. No hay amor sino Dios. Y dice Lacan en el aún después, dice, cuanto más ama, más odia. ¿Por qué dice esta frase tan enigmática? Porque cuando el amor se sale del orden que debe tener, del límite, del imposible, quiere poseer al otro. Y lo odia porque no lo puede agarrar. Y ahí es donde Lacan, no sé en qué momento, al final del seminario aún, habla del portero de la Rue de la Pompe, que mataba a las ratas con una habilidad genial. No fallaba una. ¿Qué quiere decir eso? Poseer. Y poseer es matar. Y esa es la enfermedad del amor, es la posesión del otro, como un objeto que me pertenece. Bien. Dice Lacan, solo allí puede surgir la significación de un amor fuera de los límites de la ley. No hay ningún debo, y porque Dios lo dijo, o mi papá, o mi moral. No, no hace falta ninguna ley. Te amo, me amas, pero te amo en tanto tú eres tú, y mientras tú me ames en tanto yo soy esta una que soy y el otro el uno. Pero acá todavía en este seminario no están los goces, no están las fórmulas de la sexuación. Por eso Lacan acá no habla de hombres y mujeres, por ejemplo, ni habla del goce femenino ni de los goces. Todavía no llegó ahí Lacan. El otro día leí algo muy hermoso, creo una frase de Miller que decía, hablaba del tiempo de comprender de Lacan. Es como el de nosotros, todos somos piedra, y el tiempo de comprender nos lleva muchos años, y a Lacan también. Cada seminario es un esfuerzo descomunal por aproximarse a algo más real cada vez. Pero Lacan, todos sus seminarios son así, él nunca sabía de antemano, ni tampoco se volvía al anterior. Era como tirar del hilo y tirar del hilo y tirar del hilo. Y en el seminario 11 llega ahí. Solo ahí puede surgir la significación de un amor fuera de los límites de la ley, único lugar donde el amor puede vivir. El amor solo puede vivir fuera de los límites de cualquier ley que le quieran imponer. Es una elección. Yo no quiero estar acá, o yo necesito esto, quiero, lo que sea, pero no el quiero del neurótico. Quiero. Eso es un quiero enfermo que lo van a escuchar en los consultorios constantemente. Disparate. Porque yo quiero. No hablamos de eso. Es decir, que el único lugar donde puede habitar el amor, sin defraudarse, dice Lacan, el único lugar es fuera de los límites de la ley. Nadie me intima nada en el amor. Yo estoy ahí porque yo, quiero estar ahí. Y estoy ahí mientras quiero estar ahí. Y viene y dice, nena, no te conviene. No importa. Esos son cuentos. El amor, justamente, la significación de un amor fuera de la ley. Eso quiere decir. Ninguna cosa más extraña que esa. Bueno. Y yo les decía que ahí también en ese mismo seminario ese pasaje se hace
en el análisis, en la transferencia. Si el analista no se ausenta, no se convierte en ese objeto A que no dice nada, llegado el momento, evidentemente. Pero hay un momento en el analista solo tiene que estar ahí, ese hueco donde la palabra se va a producir. Y entonces Lacan ahí hace la maniobra sensacional. ¿Qué pasa en el seminario aún? Que todos los seminarios intermedios conducen a Lacan a que el amor es un lazo en un nudo. Y donde por primera vez Lacan arma los nudos es en el seminario 20. Y habla de los nudos del amor. Ya los discursos cubren una parte inmensa de la enseñanza de Lacan, pero es el momento en el cual pasan los nudos. Aunque no lo mencione, los nudos aparecen en el 20. Pero lo que le aparece a Lacan es que esos 4 discursos tienen que entregar mucho más. Entonces ahí es donde Lacan dice, la condición de que pasemos al lazo es que el discurso sea analítico. ¿Cuál es el discurso analítico? El que en lugar del analista es el objeto A. Al principio de la transferencia, el objeto lo fabrican los pacientes. ¿Sí? La mejor analista o no, o es linda, o es feo, o escribió, o no escribió, no importa. Todo lo que se imaginen empieza un análisis. Pero la cuestión es que justamente se hace la travesía de los discursos. Y cuando Lacan habla en el seminario y se produce de Rimbaud, en el seminario 20, dice, con paso de un discurso a otro, golpe de tambor, un nuevo amor. Un decir en un análisis es un golpe de tambor, un nuevo amor, porque hay un cambio de discurso. La estética hablaba sin saber, o el obsesivo esterilizado, o el analizante avanzado empieza a hablar sin saber. Y de repente, ¡pum!, golpe de tambor, un nuevo amor. ¿Qué quiere decir? Pasó algo, hoy me dijo alguien, pasó algo, la última vez pasó algo. No podía decir después, siguió la sesión, pero empezó así. La última vez pasó algo. Sí, claro que había pasado algo, él no sabía que para eso estábamos ahí. Bueno, entonces, el odio, dice Freud, es anterior al amor. ¿Por qué es anterior al amor el odio? Porque el desgarrón, como dice Lacan, cuando nos expulsaron de la placenta y tuvimos que trabajar para vivir, y después viene todo el proyecto de Freud y ese otro estilo de lo que hemos hablado millones de veces, el odio primero es haber sido expulsado, lo primero. Y hay gente que mantiene su mal humor el resto de su vida. Entonces, primera desgarro, odio. ¿Pero por qué odio? Porque no hay nada de amoroso, ni de placentero, ni de nada. Hay una expulsión de una satisfacción real y concreta. La placenta está protegido. Y de repente lo arrojan a respirar y a vivir. Bien, no me voy a desplegar porque tantas veces hablé de esto. Pero quiero llegar a un punto. Entonces, dice, acuérdense siempre de que el odio fue antes que el amor. Entonces el amor siempre viene, hay gente que no ama, ¿eh? El amor puede estar fuera de una vida perfectamente. Y se ve claramente. Y cuando Lacan habla del rico en la transferencia, está hablando de gente que no puede amar. Tiene demasiado para poder amar. Omar le tiene que fallar para amar. Fallar algo, si no, no va a amar. Entonces digo, vamos a suponer que lo real del odio, angustia, goce, goce perdido, goce en falla y en falta, porque estamos arrojados al lenguaje, no solo salimos de la placenta, estamos obligados, no es más que leer el porvenir de una ilusión de Freud, ¿no? Para ver cómo estamos obligados a tantas cosas desde que nacemos. Y al principio no, todo qué lindo nene, pero después empiezan las obligaciones. Enseguida, sociales, políticas, económicas y narcisistas. Entonces, primero es el odio, la angustia, la pulsión insatisfecha, que ya
Primero dice Lacan, lo leímos en la angustia, que en ese momento de la angustia, el objeto A no tiene nombre, no tiene ningún nombre, es un puro agujero de angustia. El primer lazo puede ser un fracaso, o todo el mundo se encontró una madre amorosa. Pero la cuestión es que el lazo de amor queda absolutamente implicado en huir de la angustia. ¿Qué otro amor va a haber? Si no es ese lazo donde puedo agarrarme bien, mal, peor, mejor, de muchas maneras, y no lo que se ve por afuera solamente. Entonces digo, tenemos el odio antes que el amor, la angustia antes que el amor. El amor como un lazo posible que se da de distintas maneras. Es un lazo el amor, eso es lo fundamental. Es un lazo, se enlaza a alguien que parece que nos va a satisfacer. El campo de lo amoroso es así, salvo que sean amores puramente narcisistas. Me gustás porque sos lindo o porque me regalaste un ramo de flores. No, acá Lacan está hablando del amor en serio, del amor que subvierte al sujeto y no del amor puramente del espejito de colores. Estamos hablando del amor que subvierte al sujeto. ¿Qué quiere decir que lo subvierte? Que el sujeto del habla, del lenguaje, de la demanda y el deseo se encuentra en un lugar raro. Se le presenta algo que lo sacude. Y si sacude al otro también, ahí vamos por un camino muy difícil. Entonces, con mucha facilidad se quebranta, porque vienen los ideales de la cultura, o viene el fantasma, o viene lo que sea, y lo desarma. Muy fácil desarmar un amor. También es muy difícil que el amor tenga esta condición de que el odio siempre está. ¿Qué quiere decir el odio? Que hay una parte tuya que ni me interesa, ni quiero, ni me gusta, y voy a tomar distancia de esa parte tuya. Sin embargo, te amo y sin embargo estoy con vos. Pero de eso, no me lo vas a hacer tragar. El odio está siempre en el amor. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es un separador. Es un simple separador el odio. No hay que tenerle miedo. Por eso hay momentos, parejas muy buenas, momentos se pelean, ay, no te quiero ver más, no sé qué. Hay que dejar pasar un poquito, 2 días, 3 días, a lo mejor un poco más. Ustedes saben de eso mucho más que yo. Entonces digo que no quería dejar de incluir el odio, y Lacan dice es el primer nivel de la división del sujeto. La primera división del sujeto es cuando no sabe lo que está pasando. Es como el chiste ese, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un cuento de un loro, que una señora tenía un loro y molestaba mucho el loro. Entonces la señora le dio una gran paliza y lo metió dentro de una caja. Y porque el loro le decía vieja de mierda. Entonces mete al loro en una caja, lo golpea, le pega, y como para que aprenda la lección al loro. Lo mete en la caja, ¿bien? Y cuando termina de cerrar la caja, escucha desde adentro de la caja que el loro dice vieja de mierda. Es muy gracioso el cuento. Y hay cosas que se van a seguir haciendo y diciendo. No, yo ya le dije a mi marido que no le aguanto más tal cosa. Hay que ver qué. Puede ser que hay cosas que hay que no aguantarlas, pero hay otras cosas que hay que aprender a verlas, que hay que aprender a situarlas, hay que salir del ideal, hay que reconocer los goces. ¿No? Bien. Y entonces, ¿cuál es la idea? Sacar el amor completamente del campo del ideal y saber que un amor puede ser destruido por el síntoma, por el fantasma, o que el amor puede ser como ese primer rayo, que también están esos amores que no se pueden olvidar, y que están detrás de otras parejas, lo que sea, pero que hay algo ahí que fue donde golpeó a Afrodita y no hay manera. Otras veces no. Hay amores que fugaces, ¿son amores? Sí, claro que sí. Hay amores fugaces,
amores fracasados, amores, etc. La cuestión es si hubo subversión del sujeto. Pero ¿cómo se trató eso? Imposible anticipar nada. ¿Cómo se trata esa subversión? Bueno, alguien se puede suicidar, si vos no puedo vivir. ¿Yo qué sé? Entonces, la frase, encontré ahora de La fuga del sentido de Miller, que la anoté para contarle a ustedes, dice, el amor sigue a la libido. El amor, ¿qué quiere decir que sigue a la libido? Que voy a buscar lo que me gusta. Es decir, ese es el principio, esto es importante, esto es el principio del lazo social. Está en el campo de la demanda y del deseo del otro, siempre el amor. Primero es su versión y después voy a buscarlo, necesariamente, al campo del otro. ¿Y de qué modo lo voy a buscar? Al modo de la demanda, al modo de ir a poseer, al modo de amar, al modo de un amor correspondido, no correspondido, etc. Entonces, Lacan dice en algún seminario, no sé en cuál, que el amor siempre es correspondido, pero ¿qué quiere decir? Que cuando uno es subvertido, el sujeto se subvierte respecto a alguien que se presenta ahí como un objeto de deseo y de amor, seguramente algo hubo en el otro que llamó ese deseo. No son cosas simples en absoluto. El que ama, aunque no sea correspondido, algo pasó. Es decir, por eso dice él, acá, esto lo dice Miller, que el estatuto del otro es que el estatuto del otro pasa más por el amor que por el goce, pero cuando entra el goce, todo cambia. Primero entra por el campo del otro, ahí está el objeto de amor, tiene que estar en ese campo. Pero resulta que se mete el goce, y ahí es donde el fantasma, como le decía yo, rodea a un paciente, donde manda capitán no manda marinero, el síntoma siempre manda. Y si alguien está tomado, mal tomado en el síntoma, va a estar mal mandado también en el amor. Bueno, y dice también Miller ahí, si nos ponemos del lado del lenguaje, el otro está desde el comienzo de la vida, con la demanda de amor. Pero el sujeto subvertido es el uno. El sujeto subvertido no es el mismo sujeto hablante de la palabra y el deseo. Es el uno. Por eso es genuino el amor en su acto, en su irrupción. Afrodita, una diosa que mete a Eros. También son formas de hacer entendibles las cosas. Por eso Lacan buscó la formalización desesperadamente. Porque las palabras siempre se pueden entender de cualquier manera. Y Lacan en eso fue muy consecuente. Porque cada vez fue más a la topología. Porque las palabras se pueden entender de cualquier manera, como las mías hoy, siempre. Las palabras arrastran el sentido del fantasma, siempre. Más analizados, más aliviados de eso. Entonces, voy a ir un poquito al seminario aún. Hay una frase del seminario aún que yo en mi libro la puse en el seminario 20. Está ahí en la primera página porque me ha llamado mucho la atención esa pequeña frase, cuando Lacan dice, al otro hay que machacarlo de nuevo, reacuñarlo, porque el goce lo exige. Es decir, que Lacan ya se ha encontrado con los 4 discursos, después del año 11, se ha encontrado con la lógica del fantasma, se ha encontrado con los 4 discursos en el 17, se ha encontrado con la falla, es decir, se ha encontrado con el agujero del fallo necesario para el ser del lenguaje,
ese imposible de la relación sexual que él llama en el seminario 19. ¿Por qué no es posible la relación sexual? No hay relación sexual, por lo que acabo de contarles, que no la puede haber, que cada uno es uno. Y eso nos tiene que desengañar con respecto a los grupos, formar un grupo. Sí, formen todos los grupos que quieran. De eso se quería Lacan proteger cuando inventó la estructura del cártel. Igual no se salvó nada, hay cárteles que se deshacen y se salen de su lugar perfectamente. Pero bueno, es lo que hacemos, es como dice el tango, ¿no? Siempre me acuerdo, ¿no? Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Eso no se salva a nadie, ni Lacan. Siempre nadie. ¿Eh? Eso es lo más humano que hay. Y en la ética Lacan dice, por eso es imposible definir lo humano. Es imposible. Hay tantas definiciones del humano como seres hablantes. Cada uno armó la humanidad como pudo armarla. Bueno, ahora voy a decir algo que, entre las preguntas que ustedes me hicieron la otra vez, que me lleva aún, y Lacan habla mucho del ser de la significancia. Y esto es muy importante. Esa subversión del sujeto que habla Lacan, ese sujeto subvertido, quiere decir uno que goza, que tiene un cuerpo, lugar de la pulsión, un cuerpo gozante y que goza de significar. Si sus pacientes no gozan de significar, difícilmente va a haber un análisis. Lacan lo dice muy sencillo. ¿Cuándo se empezó a significar? Cuando hubo escrituras sagradas. Antes no sabemos. Pero ya cuando hubo una escritura sagrada, hay que interpretarla. La escritura hay que interpretarla, si no, ¿cómo se hace? Tiene que haber un código, un alfabeto, un sentido, un motivo por el cual todo el campo del origen de la escritura a Lacan lo apasiona, sabe que no puede entrar por ahí porque no le da para eso, es eso, pero ahí está, cuando habla del ser de la significancia, es que gozamos significando. Lengua castellana, todas las lenguas, pero yo voy a hablar de la mía porque yo quiero encontrarle algo y le encuentro esto, le encuentro que el goce de la significancia está presente permanentemente. Todo el mundo interpreta, todo el mundo sabe, todo el mundo significa, todo el mundo se goza significando. Y en un momento leí, no sé dónde, que si un paciente no tiene algún mínimo goce de significar, no se puede analizar. Yo tengo un caso muy interesante, de alguien que atendí muchos años. ¿Por qué lo atendí? Hay en la experiencia de lo real, en la experiencia analítica, hay un cuadrito del cual hablé 4 millones de veces y ahora no me olvidé de anotarlo, pero donde Miller, porque les daría la página, está en la experiencia de lo real, ¿no? Hace un cuadrito en una página, pone una barra en el medio y pone simbólico real. Creo que pone eso, lo garantizo. Es simbólico real. Un análisis puede transcurrir por lo simbólico años. ¿Qué quiere decir? Y rectificando sentidos, rectificando esos sentidos de la vida que tiene el paciente, porque se está quejando de esto. Y se puede rectificar mucho. Si uno ve que las vidas van cambiando. ¿Eso qué es? Pasajes en los discursos. Ver cómo se histeriza un poquito el discurso, pero hay sujetos que no creen el discurso histérico. Descomponen, componen, no creen en el discurso histérico. De hecho, son pacientes que sueñan muy poco y si sueñan, van a interpretar el sueño ellos, por supuesto. Tienen muy poca posibilidad de ir más allá de lo que se ve y de lo que se oye y de lo que se dice. Muy poca posibilidad. Y son años de análisis, y son buenos análisis. Y el analista un día le pone fin. Y a veces no le pone fin y sigue eternamente. Bueno, pero yo soy de los analistas que ponen fin. En cierto momento, y a veces me pasan cosas muy extraordinarias, porque
esas mismas sujetos a los que yo digo, bueno, esa página en blanco no se produce de ninguna forma, yo no se lo digo así, evidentemente, ¿no? Pero como no hay ningún momento de se pueda afrontar un poquito de ver algo que no se ve a la vista, uno dice, mira, ya viniste bastante tiempo, ¿sabes? Y no es raro que me llamen años después o meses después y me pidan un encuentro. Y en ese encuentro puede pasar algo. Es decir, algún agujerito se abrió en algún lado. Si se convierten en analizantes o no, no hablo de eso dejémoslo. Hablo de que por el lado de lo simbólico, donde funciona la represión, S1, S2, el sentido, lapsus, chistes, sueños, no sirven mucho, pero están ahí un poquito. Muchas veces son pacientes que piden medicación, porque para callar los pensamientos, ¿cómo hacen? Bueno, la clínica es muy difícil, pero cuando hay un goce de la significancia, es la otra pelea. Luchar porque quieren significar todo, que es lo que más nos pasa con los analizantes, los verdaderos analizantes. Son verdaderos analizantes, están en análisis, pero esta lucha contra la falla, esta lucha contra la repetición, esta lucha contra el fracaso, porque quieren y porque el análisis lo hicieron porque querían. Desarmar eso a veces cuesta muchísimo y muchos años. Nunca juzguen un análisis por los años. Nunca, jamás. Esos muchos años pueden ser años de muy poco rendimiento, con una cosecha miserable, y puede haber análisis muy breves con una cosecha muy importante. Nunca juzguen un análisis por fuera. Una vez me dijo una paciente, porque mire, yo ya sé, hay analistas buenos y malos. Le dije, no, no hay analistas buenos y malos. Hay análisis y hay efectos. Y hay analistas, hay casos en los cuales el mismo analista sucede con ciertos pacientes que ahí parece que lo analítico está funcionando y hay un lugar de tropiezo donde parece, qué horror, me fui porque no es un analista. Miren, ahí está la vacuidad de las palabras. No sabemos nada. No sabemos nada de lo que pasa en un análisis. Por eso Lacan, con la intención y la extensión, hace una topología donde lo que pasa dentro de un consultorio jamás se sabe qué es. Jamás. Entonces, eso lo saben cada uno según los efectos. Pueden ser malos, buenos, peores o mejores. Yo estoy viendo que son las 2:15. María, ¿yo debo terminar acá? Sí, a las 2 solemos terminar y después abrimos el espacio de Bueno, preguntas. la próxima vez, por favor, me vas a avisar que son las 2 porque yo pierdo la noción. Pero antes prefiero terminar lo que quiero decir, y como tenemos una reunión más, la podemos aprovechar para poner más preguntas. O sea, podemos usar la próxima, se me acaba de ocurrir, usar la próxima reunión para conversar. ¿Qué les parece? Después me lo van a decir. Bueno, yo lo propongo así porque hoy quisiera contarles un par de cosas que vienen muy al caso de lo que estamos hablando. Resulta que le decía ayer a María que el ser de la significancia, eso no le decía a María algo sobre la Regina de Kierkegaard, que está al final de mi libro del Seminario 20. Hay un trabajo comentando un pequeño párrafo de Lacan sobre Kierkegaard y Regina. De eso hablaba ayer con María. Pero antes de eso, yo anoté acá algo importante. Que el ser de la significancia, le llama Lacan, es lo que bulle, es lo que del goce bulle en los cuerpos. O sea, la significancia se goza en el cuerpo, no es lo mismo que significar. El goce de la significancia hace un analizante. ¿Por qué? Porque el goce de significar le permite el movimiento del discurso. No es el goce de encontrar significado. No, eso justamente puede ser un atascamiento total.
Pero cuando alguien goza de significar en el sentido de ir a buscar eso que le importa realmente y donde el uno se va despejando, eso es lo que nos interesa a nosotros. Claro que, dice Lacan, no tiene otro lugar que la palabra. Si no tenemos palabras, no hay análisis. Entonces esa significancia tiene que estar trabajando por el vaciamiento del fantasma. El otro día alguien me preguntó con mucha pertinencia, ¿qué queda si se vacía el fantasma? Uno. Ahí aparece todo. Y tienen esa fantasía. Vaciar el fantasma, no, es desmoronarlo, que nos sirva más, que nos deje de jorobar y que realmente nos permita pensar. Eso es vaciar el fantasma. Tener un pensamiento de uno. Bueno, lo de Regina es muy interesante porque una de las preguntas sobre el amor que me hicieron, que les conté la semana pasada, yo les decía que para saber algo del amor hay que hacer un salto. Estamos en el campo de las palabras, pero para poder hablar del amor como tal, que más que su versión, que la versión del sujeto, es un goce muy particular que se llama amor. Y que es como dice Lacan, como una diosa que nos toma, que nos empuja en una dirección muy bien determinada. Es allá donde está el objeto de la pulsión que yo buscaba y no encontraba. Ahí estás, la encontré, a veces se oye en el discurso amoroso eso, y además a veces se encuentra mutuamente y es verdad. Bueno, entonces, lo que me interesó fue descubrir, leyendo de nuevo ese texto mío, donde Lacan dice una palabra, no quiero, no tengo tiempo, pero digo, pueden buscarlo si tienen el libro, está al final de todo, al final. Entonces, ahí hay una frase de Lacan que está en Aún, y donde Lacan, lo voy a resumir mal, que Kierkegaard, que hace todas esas maniobras de seductor, son las memorias de un seductor, todas las maniobras de un seductor, que creía estar todo el tiempo engañando a Regina, seduciendo a Regina, conquistando a Regina, obligando a decepcionarse a Regina, era como un prestidigitador. Y dice Lacan una frase que era lo que le comentaba a María, que por fin lo comprendí. Cuando Lacan dice, y sin embargo Regina existía. Uno puede envolver todo en cualquier fantasma de amor y puede ser que no exista verdaderamente Regina. Que esa que rodean con todos los sueños no tenga ninguna existencia para ustedes. El objeto amado, y como ella, y se oye hablar así, ¿no? Es decir, el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, sí, pero es fantástico. Pero Regina existía. Y si Regina existía, Regina, no había manera de dominarla, de encerrarla, ni de entenderla, ni de comprenderla. A Regina, en tanto existente. ¿Y qué es el existente? El uno. Y es muy divertido porque Regina después se casó con un señor, tuvo un amor, del cual no sé nada, pero un señor importante, no sé si era Schick, no, era un escritor importante. Y Kierkegaard terminó con su angustia a cuestas, y con su religión a cuestas también. O sea, Kierkegaard es un personaje verdaderamente seductor, porque maneja las palabras, que es una maravilla, pero ¿por qué se retiró de Regina? Ahora, si yo la engancho de verdad, Regina, me tengo que casar con ella. Ya está. Se salió del amor. Se tenía que casar y tenía que cumplir esa etapa que le pareció horrorosa, esa etapa que creo que la llama ética, si no me equivoco. Kierkegaard, no, yo me voy a meter en este lío con esta mina, fuera. Y después no le fue nada bien a él, y ella parece que le fue razonablemente bien. ¿Sí? Regina existía, hizo valer su existencia, no se dejó empaquetar por Kierkegaard, por el seductor.
Bueno, es muy lindo ese texto y por eso yo digo que para hablar de amor, con esa pregunta que me hacían, ¿no? Sobre el amor, ¿dónde encontrar el amor? No me acuerdo más cuál era la pregunta, pero sí que yo le contesté que para hablar del amor hay que hacer un salto. ¿Cuál es el salto? Este. Saber que el amor nos lleva a un borde donde se juega mi goce y donde yo en ese borde me uno a un goce del cual algo sé, algo no sé. Es decir, si ella me ama, si yo la amo, pero ¿cómo? Entonces tenemos esa cuestión de que el amor, por eso Lacan dice que el amor es contingente, en el último capítulo de Aún, porque nunca se sabe dónde, cuándo, cómo aparece el amor, y una vez que apareció, es inexcusable, estuvo. Ahora, ¿qué pasó con eso? Y Lacan lo dice al final del seminario Aún. Dice, todos querríamos cuando nos va bien en el encuentro amoroso, volver lo necesario. Y de ahí viene para toda la vida, vienen los esfuerzos por construir todo lo que el ideal cristiano propone de la familia, etc. Ahí entra la cultura de una manera, en Oriente, en Occidente, en cualquier parte, entra la cultura. En una tribu, ahí ya, ¿qué se hace cuando el amor se presenta? Y Lacan dice, nada, no pasó nada más que eso, se presentó el amor. ¿Qué se hace con el amor? Es un borde absolutamente real, porque te sucedió. Y también parece que le sucedió al otro, no parece, le sucedió o no. Pero a lo mejor vos te pasa esto con alguien que jamás va a amar o no sabe amar. Y ahí es el ajuste habitual. Bien, entonces, dice Lacan, ahí entra la sexuación. Este amor le puede ocurrir a cualquiera. No tiene nada que ver con el goce femenino. Ese amor sucede en relación al fantasma de cada uno. Es un real contingente. Es un real contingente. Y es un imposible, además. Es un imposible, no se lo puede garantizar. Es un imposible. Pero como entra en el campo del otro inmediatamente entra el fantasma, las pasiones, todo lo que ya sabemos. Pero el amor como tal sepárenlo de todo. Última página de Aún. Contingente. Sucedió. Ya está. Y quizá no se olvidó nunca jamás. Quedó. Bueno. Entonces, dice Lacan, vivimos en esta paradoja que es propia de la sexuación. Cada uno, ese instante del amor, le va a suceder según su lugar en la sexuación. ¿Cómo ama un hombre? ¿Cómo ama una mujer? ¿Cómo ama un sujeto trans? ¿Cómo ama? ¿Cómo ama? Ama como ama. Es decir, en el campo del otro surge el amor. ¿Y qué hacen con el amor? Lo que cada uno puede hacer con el amor. Y ahí ya tenemos el cuadro de la sexuación. Ahí no hay hombres y mujeres, hay voces. Hay el goce el goce macho que dice Lacan, porque es el goce que desconoce el amor, seguramente, la apuesta por la potencia, contra lo cual va la feminista, el patriarcado, es una problemática inmensa, y sobre todo ahora, actualmente. Pero lo cierto es que hay un goce de la potencia, y hay el goce femenino en el otro extremo, porque hay muchos modos de gozar, tantos como sujetos hay. Hay que ponerse, si uno quiere enterarse de esto, se pone a estudiar esta cuestión de la lógica de la sexuación, pero que no abarca toda la sexualidad. Pero sin embargo, ¿por qué Lacan inventa la palabra sexuación? Porque es uno solo. Cada uno se sexúa según su experiencia erótica, gracias a la pulsión y a la libido freudianas. Cada uno se sexúa como fue posible.
y cada uno va a ser afectado por el amor según sus goces. Entonces, ¿por qué? Porque como nacemos en pérdida, el amor siempre es la idea de encontrar lo perdido. Siempre es la idea. ¿Qué hacemos con eso que encontramos? Si queremos restituirnoslo, es una cosa. Si trabajamos en el campo de la significación, en el mundo hay alrededor de ustedes personas que piensan bien, que se orientan. El otro día me preguntaba alguien, ¿cuál es el punto ético donde nos agarramos? Cada uno tiene su punto ético. O el otro, el pequeño otro existe para uno, o el pequeño otro diferente existe para uno, y yo también una, con mi lugar en la lógica de la sexuación, siempre estamos, el trabajo, el análisis siempre va a buscar al uno, pero en el amor siempre se juegan cada uno. ¿Funciona? ¿No funciona? Vivimos en estas paradojas. Bueno, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Son las 2:30. Yo, si quieren darse unos minutos más, no tengo ningún problema. Bueno, hacer alguna pregunta, estoy acá. bueno, ¿alguien que quiera participar? Hola, ¿Sí? ¿Quién es? Daniel Krichman Hernández. Hola, Daniel. Eh, lo había notado, lo había notado hace un rato, pero lo fue diciendo todo lo que iba a preguntar, pero igual trato de resumirlo. Usted dijo en un momento, el amor une y el goce separa, y a mí inmediatamente se me hizo la relación entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y el funcionamiento como una mezcla que de alguna manera permite las dos cosas. Entonces eso lo remitía a, entre el goce y el amor también debe haber una mezcla que permita que eso funcione de alguna manera. Así es, Eso Daniel. solamente. Muchas gracias. Así es, exactamente como lo dijo. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Hola, hola. Sí, Elena. Me llamo Eduardo, Una Eduardo sola Pura. pregunta. Tengo varias, pero voy a hacer una sola de acuerdo al tiempo que queda. Carmen, cuando vos dijiste que cuando se termina la creencia, aparece, digamos, hay que recurrir a la intuición. Si vos podrías aclarar esto de la intuición en el humano cuando se ha desvestido durante el análisis las creencias. ¿Cómo sería? Perdón, a mí me parece buenísima tu pregunta, buenísima, porque es difícil entrar en este terreno. La creencia no la vamos a perder nunca. Estamos hablando de la creencia en que el otro analista me va a curar, me va a comprender y me va a interpretar. Nada más que de eso hablamos. Nosotros, si no tenemos creencia, no podemos subsistir. Pero, ¿qué creencia? Te lo voy a decir de esta manera. Si la creencia se apoya en lo simbólico imaginario, sin real, no vale nada. Ahora, si la creencia está frente a lo que sucede, a lo real, si estamos frente a algo que efectivamente no podemos eludir, ahí hacemos pie firme. Ahora, todos vivimos de la creencia, porque es lo que nos permite vivir en el sentido de la vida, como dice Lacan. Vivimos en un sentido, si no estaríamos psicóticos. Hay gente que se le desarma el sentido de la vida. Nosotros lo tenemos que sostener. Pero ese sentido se modifica, se transforma. Por eso no necesita creencia. Necesita la creencia en el inconsciente en el caso del psicoanálisis. Esa es la única creencia. Y la intuición, esta pregunta es muy importante. A Lacan le llevó mucho tiempo descubrir que si no apelaba a la matemática intuicionista, no tenía más camino. Porque él, justamente estos seminarios que yo di el año pasado, palabras de Lacan, palabras muy sabias, y las tenía que ajustar constantemente. Y empieza en el 11 con las figuras topológicas. A ver, ¿cómo hacía para escapar a las palabras?
pero a las palabras que otorgan sentido, porque lo real no tiene sentido nunca. Lo único que sin suposición es lo real. Y si queremos alcanzar algún real, tenemos que adelgazar en lo posible. ¿Y a qué apelamos? A la intuición matemática. Hay una matemática intuicionista que dice, hay objetos irrepresentables pero existen. Esa es la chance de que se analiza. Que creen que algo de lo irrepresentable, sin embargo, está ahí. ¿Por qué? Porque es un real. Gracias. Creo que alguien, o escuché la palabra Eduardo o me equivoqué. Sí, alguien, Sí, sí. sí, acá estoy. A ¿Qué ver, tal, Eduardo? Carmen, hoy me sí. quedo con este concepto suyo, digamos, fallo, el concepto de fallo. Un poco cuento una experiencia, ¿no? Estoy trabajando en el Cedronar y se me presenta un pibe joven con su mamá, pero ya un muchacho no menor de edad, sino mayor de edad, y muy suelto de cuerpo me dice, entre otras cosas, cuando charlamos, que dice, yo no me drogo porque tuve problemas en el pasado con mi familia, que mi padre, que mi madre. Dice, yo simplemente me drogo porque me gusta. Y acto seguido dice, pero no puedo dejarlo. ¿Cómo hago? Y ahí es donde, digo, pensé en la palabra del pibe ese, o para pensar en esto, en el concepto que usted trae, el fallo. ¿Del qué? La palabra no la escuché. El fallo, el concepto que usted Claro, trae. exactamente. Claro que sí. Y este chico ya dijo algo importante. Dijo, hay algo Claro, que yo no puedo. Más allá de que mi papá, mi mamá, hay algo que yo no puedo. Me falla. Algo me falla. Bien, magnífico. Muchas gracias, Eduardo. gracias, Carmen, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería hacer una preguntita, hola. Hola. No, pensaba cuando hablaron, Carmen, del amor entre lo contingente y lo necesario, pensaba que digamos, generalmente cuando uno va a análisis, el amor siempre está ligado al sufrimiento y a que es necesario, o sea, el amor va de lo contingente, obviamente, aparece uno no, a lo necesario, pero el amor siempre como que está ligado a lo necesario. Cuando uno acude a análisis es porque, bueno, el amor se hace necesario, como que está, lo veo más ligado al amor con lo necesario. Es la dificultad justamente del amor, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo trabajar el análisis? No sé. Más que una pregunta, me parece que es decir que el amor nunca es necesario. Y que por eso, cuando el paciente viene creyendo que es necesario, en el sentido de que es lo que es, vamos a llamar así necesario. Necesario, eso que yo te digo es, acá está este amor y es necesario que esto funcione. O lo necesito, porque sin esto no puedo vivir. Bueno, ahí está el trabajo del analista, desarmar las significaciones fijas. Si lo necesario lo creemos necesario nosotros. ¿Y quién dijo que hay lo necesario? No, hay lo imposible, lo contingente, lo posible y lo... ya no me acuerdo, las cuatro de aún. Innecesario, imposible. No, hay una modulación permanente en un análisis. Así que lo necesario es una de las posibilidades lógicas, nada más. Gracias. Perdón, no creo que di una buena respuesta. La próxima vez voy a traer de aún eso que no lo traje hoy, que es explicarles un poquito esto de lo necesario y lo posible, y lo contingente y lo... no me acuerdo la otra palabra, me escapó. Bueno, entonces digo que ese juego de la lógica es el que se juega en un análisis cuando se pasó la página en blanco. ¿Mm? Es decir, ahí entonces las posibilidades lógicas no son una sola, como para el neurótico, esto tiene que ser así, o esto está mal. No, las posibilidades lógicas se juegan después de la página en blanco de muchas maneras.
y aparece lo necesario, lo real, lo imposible, lo posible. Eso lo voy a tomar la vez que viene. La lógica de la sexuación en su aspecto lógico. Lo voy a tomar la próxima vez. Te agradezco mucho, Marcela. No, no, de nada. No. Ujú. Bueno, Claro, pensaba esto último. sí, Marcela, adelante. No, pensaba esto de lo necesario en tanto, me acuerdo de la fórmula que era no cesa de no escribirse. O sea, siempre se escribe, ¿no? Pensaba en eso, ¿no? Por eso digo, eso es un tema que hay Claro. que estudiar, no podemos, no me gusta tomarlo así, porque no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro, Si claro, no claro. cesa de no escribir, ¿sí? ¿Qué es escribir? ¿Qué cesa? ¿Qué no cesa? ¿De qué tiempo estamos hablando? Olvídense de las palabras difíciles que no atravesaron con la lectura, porque estamos en el campo de lo no representable, puro campo lógico y topológico. Y ya cuando entramos en un puro campo topológico y lógico, un poquito lo hicimos cuando leímos, no sé, los que estuvieron acá, hasta el seminario 25 de Lacan. Ahí entramos bastante en todas estas cuestiones lógicas porque es obligatorio y forzoso. Hoy no. Hoy yo estaba simplemente dando una idea del pasaje del amor en el seminario 11 al 20 y una idea mínima porque el tiempo no me da para todo lo que quise hablar. Entonces, la próxima vez voy a tomar esta cuestión lógica porque me va a parecer un buen final del seminario sobre el amor. Justamente, termina en la lógica el tema del amor. Está muy bien, Marcela. Bueno, ¿continuamos o vamos cerrando? Vamos cerrando, María. Yo creo que ya hoy estamos todos listos para cerrar y Bien. para retomar. La próxima vez será nuestro último encuentro de este año y nos encontramos en octubre entonces, ¿eh? En el Sí, tercer nos jueves de vemos octubre. eso, el tercer jueves de octubre. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias, Carmen.